nos reunimos para asistir a la defensa del proyecto final, diseño eléctrico de un sistema de distribución industrial para una nave logística que Emilio Lema ha desarrollado durante todo este tiempo del proyecto final, junto con el tutor Gustavo Caslaucas. Y bueno, ha sido un trabajo muy interesante que esperamos que también consolide varios conocimientos de lo que has desarrollado en la carrera. Así que Emilio, estás, si estás preparado ya, quedás al mando de la charla para presentar tu proyecto. El proyecto final de carrera se titula Diseño eléctrico de un sistema de distribución industrial para una nave logística. Y bueno, como el título lo indica, consiste en desarrollar el diseño eléctrico de un sistema de distribución de energía para una nave, justamente en la que se desarrollan actividades de logística, y como objetivo general se presenta el hecho de realizar este desarrollo para satisfacer la demanda de energía eléctrica y hacerlo en términos de seguridad, tanto para las personas como para los elementos componentes del sistema, desde el punto de vista de la confiabilidad en cuanto a la continuidad del suministro eléctrico y minimizando los costos de inversión. Y como objetivos específicos, una serie de tareas que vemos en pantalla, que bueno, vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. Encontramos determinar las cargas y sus parámetros eléctricos con su ubicación dentro de la nave, diseñar además una red de tableros con tomacorrientes industriales que nos van a permitir el acceso a la energía eléctrica de distintos puntos de la nave, diseñar la iluminación de la nave, tanto interior como exterior, y una iluminación de emergencia, bueno, dimensionar el sistema a partir de las cargas conectadas y determinar el esquema de distribución de la energía eléctrica. También seleccionar los conductores de los distintos circuitos terminales y seccionales con las canalizaciones que van a alojar dichos circuitos. Y bueno, se busca también seleccionar las protecciones eléctricas, definir el sistema de puesta a tierra para disminuir los riesgos de electrocución, diseñar los tableros eléctricos, bueno, se determinan los esquemas unifilares y topográficos, también otros planos de interés para lo que es el montaje eléctrico, como planos de distribución de cargas, de tableros, bueno, recorrido de circuitos, trazado de canalizaciones. Y por último, seleccionar los materiales requeridos para llevar a cabo la instalación y determinar el costo, digamos, de cada uno con su influencia en el costo total. Para contextualizar un poco el proyecto, surge a partir de mi experiencia laboral en la empresa Silicon, que es una empresa dedicada a montajes eléctricos y automatismos industriales en la ciudad de La Barría. Y con el proyecto final lo que hago es tomar una experiencia que realizamos en la empresa, pero que por requerimientos del cliente se fue modificando a lo largo de su desarrollo, que bueno, en principio era una nave logística, la idea, pero terminó siendo requerida para llevar a cabo un evento que es el EPIBA, que es una feria de parques industriales que se realiza anualmente, con lo cual lo que hago con el proyecto es tomar la idea original, digamos, y abordarla en base a los conocimientos adquiridos en la carrera y en la experiencia laboral. Bueno, dicho esto, la nave logística en cuestión se encuentra ubicada en el polo industrial Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. Cuenta con unas dimensiones de 130 por 85 metros, con un techo a dos aguas de altura mínima 15 metros, perdón, altura mínima 12 metros y altura máxima 15 metros. Bueno, el suministro de energía eléctrica en el parque industrial está a cargo de la empresa distribuidora del Sur, que cuenta con una línea de media tensión de 33 kV, con lo que vamos a requerir instalar una subestación transformadora. Bueno, y las cargas eléctricas presentes en la nave se presentan también en el listado que vemos. Tenemos 6 portones eléctricos enrollables de aluminio, bueno, de alimentación trifásica con una potencia mecánica de 0,75 HP, 9 rampas de carga niveladoras, también de alimentación trifásica de 1,5 HP, y 2 bombas que componen la red de agua en la nave, que es una bomba sumergible monofásica de 1,5 HP y una bomba presurizadora de medio HP, también de alimentación monofásica. Estas son algunas imágenes de la nave, que bueno, podemos ver la magnitud que tiene. Bueno, una foto del interior donde se visualizan cuestiones de la estructura que después servirán para lo que es el montaje eléctrico. Bueno, otra foto del interior, las aberturas de los portones mencionados. Esta sería una foto del exterior ya con los portones colocados, la línea de media tensión que recorre el parque. Y en el fondo de la nave se encuentran las rampas de carga niveladoras y este sería un plano, digamos, con la ubicación de las cargas mencionadas. Tenemos lo que son los portones enrollables, cada uno con su botonera de comando manual, las rampas de carga niveladoras, cada uno con su tablero de alimentación y comando,
y lo que es el tablero de alimentación y comando de las bombas. Bueno, además de las cargas mencionadas, se presentan lo que es una red de tableros con tomacorrientes industriales, que bueno, la idea de estos tableros, como mencionamos anteriormente, es suministrar energía eléctrica para conectar distintas cargas que se requieran, como pueden ser cargas para tareas operativas, de mantenimiento, o también de limpieza. En principio, para dimensionar, digamos, los tableros, determinar la potencia que deben suministrar, lo que hacemos es un análisis de las posibles cargas que puedan llegar a alimentar, y bueno, especificamos lo que es sus valores nominales en potencia y corriente. En general, observamos que no suelen superar digamos, lo que es el amperaje de 10 amperes. Por ahí tenemos consumos más elevados en lo que es compresores y soldadoras, siendo por ahí estas últimas las que generan, o sea, las que demandan mayor consumo, pero también va a depender de la exigencia de la tarea, ¿no? Bien, dicho esto, es que pasamos a lo que es seleccionar los materiales para confeccionar los tableros, digamos, para fabricarlos. Y bueno, en base al análisis de carga realizado, que se determinan utilizar ciertas bases tomacorrientes. Tenemos en el mercado bases que se ajustan a lo que es un entorno industrial. Son todas de tipo empotrable. Las seleccionadas para los tableros son de 32 amperes, 3 polos más neutro más tierra, que bueno, permiten conectar cargas trifásicas con y sin neutro. Base empotrable de 32 amperes, 2 polos más tierra, para los consumos monofásicos más exigentes, y bases empotrables de 16 amperes, 2 polos más tierra, para lo que serían los consumos más generales. Estas bases irán fijadas, digamos, en un gabinete, que vemos la imagen de este tipo de gabinete, que están pensados para estas aplicaciones, en las que se caracteriza por tener un frente ciego calado. En este caso vemos un frente ciego donde vamos a colocar estas bases tomacorrientes, y además cierta cantidad de módulos DIN donde nosotros alojamos las protecciones eléctricas correspondientes. Como alternativa de diseño se proponen dos, y vamos a compararlas, digamos, a ver cuál resulta más conveniente desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de los costos de fabricación. Tenemos como alternativa número uno el esquema, digamos, de lo que sería el tablero. Vemos que utiliza base tomacorriente de 32 amperes para los consumos trifásicos, una base de 32 amperes, 2 polos más tierra para los monofásicos, y dos bases 2 polos más tierra de 16 amperes. Y de cabecera vemos que posee un interruptor diferencial de 63 amperes. Y según el esquema, la corriente máxima que puede suministrar este tablero es de 48 amperes en la fase más solicitada, que sería o la fase S o la fase T. Como alternativa 2, tenemos la presentada, que utiliza la misma base tomacorrientes, pero el esquema presentado es diferente. Tenemos de cabecera un diferencial de 40 amperes con una térmica de 32 amperes, con lo cual limita la corriente máxima que puede suministrar a 32 amperes. Esto es, digamos, es una comparativa según lo mencionado de cada alternativa, y tenemos los costos de cada una, teniendo en cuenta los materiales más influyentes en la fabricación, como lo que son protecciones eléctricas, las bases tomacorrientes y el gabinete. Vemos que la alternativa 2 resulta más económica. La diferencia sustancial está en el interruptor diferencial, que bueno, la alternativa 1 es de 63 amperes frente a la alternativa 2, que es de 40, y en general lo que es diferencial es cuando estamos hablando de calibres de 25 y 40 amperes, tienen valores similares, pero si nos vamos a 63 amperes el costo se duplica, con lo cual la diferencia está ahí. Bien, considerando este aspecto, bueno, y si bien por ahí la alternativa número 2, como vimos, pues tiene la capacidad de suministrar una corriente menor, es decir, una potencia simultánea menor, para las aplicaciones que pueden llegar a darse en la nave es más que suficiente. Si por ahí la nave fuese dedicada a otro tipo de actividad, como puede ser una industria metalúrgica, donde se requiere un uso más exhaustivo, digamos, de los tableros, podríamos considerar llevar a cabo la alternativa número 1. Pero bueno, la alternativa número 2 funciona muy bien. Además hay que considerar que la magnitud de la nave, con lo cual vamos a requerir montar varios tableros. Así que bueno, en este aspecto es que se elige la alternativa número 2. Bien, este sería un diseño del topográfico del tablero en cuestión, con los bloques CAD proporcionados por el fabricante, que sería en este caso Escame, la marca, y la cantidad y disposición de los tableros a colocar en la nave. Vemos unas circunferencias de radio punteado, ¿no?, con centro en la posición de los tableros de tomas. Bueno, estos radios son de 20 metros, y la idea es que en un radio justamente de 20 metros nos encontremos con un tablero de tomas dentro de la nave. Si bien en algunos puntos por ahí no cumplimos lo propuesto, pero la premisa en general vemos que la logramos bastante bien,
con 12 tableros montados, que resulta una cantidad, digamos, razonable de llevar a cabo. Bueno, ahora definimos lo que es el esquema de distribución de la energía, digamos, para alimentar dichos tableros. Se presentan dos tipos de distribución y se determina nuevamente cuál resulta más conveniente. Tenemos, bueno, para el análisis lo que hacemos es tomar dos tableros de la disposición obtenida, serían los dos tableros centrales, y colocamos un tablero general de donde van a provenir la alimentación, ¿no? La distribución tipo A consiste en colocar en el tablero general un interruptor o sea, una protección eléctrica de 32 amperes, y desde este tablero va a partir un conductor de alimentación por cada uno de los tableros de tomas que tengamos en la nave. Bueno, vemos que el conductor resultante, a partir del cálculo obtenido por el criterio de corriente admisible y caída de tensión, es un conductor tetrapolar de 10 milímetros cuadrados para cada uno de los tableros. Y la distribución tipo E consiste en agrupar estos dos tableros, y bueno, ahora en el tablero general colocaremos una protección eléctrica de 63 amperes para abastecer en simultáneo, digamos, los dos tableros, y los conductores resultantes a partir del cálculo es un cable tetrapolar de 16 amperes que va a partir del tablero general hacia una caja de paso, y allí haremos dos derivaciones con un cable tetrapolar de 10 milímetros cuadrados. Cabe destacar que, bueno, estas secciones calculadas se cumplen para los distintos, o sea, para los tableros de toma más alejados de lo que sería el tablero general en cuanto a lo que es la caída de tensión máxima exigible, según la norma EA de instalación eléctrica en inmuebles, que es la que rige en general esta instalación, con 5% de caída máxima para lo que es circuito de fuerza motriz. Bien, comparando ahora el costo de cada tipo de distribución, vemos que la tipo E resulta más económica. Bueno, no solo esto, sino el hecho de que bueno, van a partir menor cantidad de conductores principales del circuito del tablero general. Pasamos de tener 12 para los 12 tableros a tener 6, con 6 protecciones eléctricas correspondientes. Esto presenta otros beneficios, como, bueno, los cuales vemos ahí listados: una reducción en los tiempos de la tarea de cableado, menor espacio requerido en las canalizaciones para alojar los dichos circuitos, y un menor espacio utilizado en el envolvente del tablero, debido a que estamos utilizando menor cantidad de protecciones eléctricas. En este caso no se analiza, digamos, agrupar mayor cantidad de tableros para realizar la distribución, ya que esto conlleva que la sección del conductor, digamos, principal, que va a partir del tablero general, bueno, aumenta su sección, con lo cual, bueno, aumenta el peso y dificulta lo que es las tareas de cableado, y es una cuestión que hay que tener en cuenta, ya que estamos realizando todo lo que es montaje eléctrico en altura. La idea es facilitar estas tareas. Además, dada la cantidad de disposición de tableros, por ahí agrupar mayor cantidad requería colocar mayor cantidad de canalizaciones, con lo cual, bueno, en este caso no es conveniente. Y resumiendo los resultados, bueno, vemos como alternativa de diseño la número 2, con su esquema unifilar y topográfico, la disposición y cantidad obtenida, y la distribución elegida, que es la tipo E. Entonces ahora pasamos a lo que es la iluminación de la nave. Sabemos que, bueno, la iluminación en los ambientes de trabajo es fundamental, no solo para que las tareas se desarrollen correctamente, sino también para reducir lo que es los riesgos de accidentes. En cuanto a iluminación, tenemos las normativas, digamos, realizadas en conjunto por el IRAM y la Asociación Argentina de Iluminotecnia, entre las cuales encontramos las que establecen los niveles recomendados de iluminación que tenemos que tener dentro de los ambientes de trabajo. Lo que es iluminación interior, tenemos la norma IRAM ADLJ 2006, que establece los niveles de iluminación que tenemos que tener en nuestros ambientes de trabajo interior. Se toman como referencia de la norma los valores mostrados para depósito de materiales, 100 lux, y lo que serían tareas intermitentes, ordinarias y fáciles, como vemos, entre 100 y 300 lux. Iluminación exterior, tenemos la norma J2018, que, bueno, tenemos los valores a los que nos vamos a referenciar para obtener nuestros objetivos, digamos, en la nave. Carga y descarga de mercancías, 50 lux, área de tráfico de vehículos, 10 lux, y lo que es área de estacionamiento, una iluminancia media mínima de 20 lux. Por último, lo que es iluminación de emergencia, la norma IRAM ADLJ 2027, que nos dice que a nivel del suelo tenemos que tener un nivel mínimo de iluminación de 1 lux. Y en base a estos valores mostrados es que definimos nuestros objetivos en las distintas zonas de cálculo. Lo que es iluminación interior, tratamos de obtener una iluminancia media mínima de 150 lux. Lo que es vía de acceso, ya sea en la zona de portones y rampas, 50 lux de mínima, y en la zona de circulación,
Ahí estaríamos estableciendo 10 lux. Bien, previo a la selección de luminarias, vemos una breve comparativa técnica entre lo que es el LED y la tecnología convencional, precisamente el mercurio halogenado, que es lo que más utilizamos en lo que es naves industriales. Comparamos dos aspectos, por un lado la eficacia luminosa y por el otro lado la depreciación del flujo luminoso en el tiempo. Para compararlo tomamos dos artefactos de la misma marca, que es LEDVANCE. Por un lado tenemos una campana industrial, bueno, el modelo es High LED de 120 watts, con su equivalente en cuanto a niveles lumínicos, una campana aluminizada con una lámpara de mercurio halogenado de 250 watts. En el primer gráfico vemos lo que es la eficacia luminosa con una clara ventaja en lo que es el LED. Tenemos una eficacia luminosa de 112,5 lúmenes por watt frente a la mercurio halogenado de 51,5 aproximadamente. Con lo cual, bueno, lo que se traduce, digamos, este parámetro es que el LED entrega mayor cantidad de lúmenes por watt suministrado, lo que se traduce en un ahorro energético. Y por el otro lado tenemos la depreciación del flujo luminoso, que vemos que en la curva azul el artefacto LED, al final de su vida útil, que cabe destacar que es mucho mayor, digamos, estamos hablando de 50.000 horas contra las 12.000 horas de la de mercurio halogenado, vemos que el flujo útil al final de esta vida útil es del 80% respecto al inicial, frente a lo que es mercurio halogenado, que al final de esta vida útil, su vida útil tiene un 65% del flujo inicial, con lo cual vemos un menor desgaste en el tiempo por parte del LED. Bien, todos los artefactos utilizados en esta instalación son de tipo LED. Tenemos para iluminación interior las mencionadas ya campanas industriales HVLED de 120 watts. Lo que es exterior, los reflectores también de la marca LEDVANCE, en dos versiones, 180 watts y 90 watts. Y lo que es iluminación de emergencia, equipos autónomos de la marca Tomlux, que bueno, vienen muy bien para este tipo de aplicaciones. En lo que respecta al cálculo lumínico, que nos va a permitir, digamos, determinar la cantidad y disposición de luminarias, para iluminación interior, vamos a ver lo que es el cálculo por el software de Aluxevo y después contrastamos los resultados con un método de cálculo analítico que es el método de las cavidades zonales. Bueno, entonces iluminación interior, procedemos en el programa confeccionando local en estudio, cargamos la fotometría de la luminaria que es proporcionada por el fabricante y configuramos los parámetros de cálculo como bueno, las dimensiones del local, reflectancias de las superficies de la nave, que eso dependerá del material y el color constructivo, la altura del plano de cálculo, en este caso 0,8 metros, y la voltaje de luminarias, que es 1 metro debajo del techo. Bueno, lo que hacemos es considerar que los artefactos van a estar fijados, digamos, en la correa del techo de la nave y realizamos en base a esto simulaciones para tener, digamos, los resultados que estamos buscando. Estos serían los arrojados por el software. Tenemos una iluminancia media de 169 lux, con una uniformidad de 0,48. La idea por ahí es que sea 0,5, pero se pierde uniformidad en la iluminación en lo que es rincones de la nave o cerca de las paredes, con lo cual, considerando una zona marginal de cálculo en lo que es el contorno del plano de cálculo, ahí podemos levantar, digamos, ese valor a 0,5. Y en total se determina colocar 162 artefactos, digamos. Este sería un plano, digamos, con las isolíneas que nos muestran los distintos niveles de iluminación en la nave, y el plano con la distribución de luminarias obtenidas. En lo que respecta al método de las cavidades zonales, bueno, está especificado en el manual de la Asociación Argentina de Luminotecnia. Bueno, lo que nos permite es obtener el número de luminarias a obtener en base a un nivel de luminancia objetivo, digamos. Consiste en dividir el local en estudio en 3 cavidades: la cavidad del techo, la cavidad del local y la cavidad del suelo, donde cada una está caracterizada por lo que se conoce como índice de cavidad, que se calcula a partir de las dimensiones, digamos, de cada cavidad. Y bueno, lo que pretende el método es reemplazar el comportamiento del flujo luminoso de los artefactos, digamos, en todo el ambiente por el que tiene, digamos, en la cavidad del local, que como vemos en el esquema está limitada por lo que es el plano de luminarias y el plano de trabajo. Estos planos tienen unas reflectancias equivalentes que se llaman, que se calculan a partir de las reflectancias reales, digamos, que están reemplazando. Por ejemplo, bueno, el método propone curvas para el cálculo de estas reflectancias efectivas. Para lo que es el techo, por ejemplo, tenemos las curvas presentadas. Nosotros
ingresamos con el índice de cavidad del techo calculado, la relación entre reflectancia real del techo y reflectancia de la pared, y obtenemos la reflectancia efectiva del techo. Similar para el suelo. Y la pared no, porque viene a ser lo real, digamos, lo que limita la cavidad del local. Con estos valores de reflectancia efectiva, digamos, y obtenida, y el índice de cavidad del local, es que vamos a una tabla que proporciona el fabricante, que es la tabla de coeficiente de utilización, que lo que simula, digamos, es el flujo útil que va a tener el artefacto dentro de nuestro ambiente de estudio, digamos. Y ya obtenido ese valor, es que nos vamos a la fórmula de la cantidad de luminarias, en la que interviene, bueno, el nivel de luminancia que estamos buscando, que es 169 lux, para contrastarlo con el software, las dimensiones del local, el coeficiente de utilización obtenido, un factor de mantenimiento que dependerá de la polución del ambiente, y el flujo luminoso propio del artefacto. Con esto nos da que debemos colocar 165 luminarias, con lo cual es un resultado parejo, digamos, con el arrojado por el software. Pero bueno, hay que considerar que la tabla de coeficiente de utilización, por ahí hoy en día, los fabricantes no la brindan, sino que es más digamos, costumbre que te proporcionen, digamos, los archivos para simular en los software, digamos. Bien, esta sería una foto, digamos, de cómo resulta la iluminación en la nave, de lo que realizamos en la empresa, pero bueno, por ahí no hay 162 luminarias colocadas, sino que hay menos, creo que alrededor de 150, pero bueno, la idea era mostrar un poco los resultados, digamos. Y vemos que están armando los stands, digamos, para lo que era el evento. En cuanto a iluminación exterior, directamente utilizamos el software de cálculo, vamos a lo que es las isolíneas, donde vemos bien por zona, digamos, en lo que es la parte, el sector de los portones y las rampas, tenemos niveles de iluminación entre 40 y 60 lux, con lo cual está muy bien, en base a los objetivos, digamos, en la entrada de los portones y las rampas, y en la zona de circulación, que sería el lateral izquierdo, niveles superiores a 10 lux. Lateral derecho no se calcula, ya que allí no es funcional, digamos, a trabajos. Bien, esta sería una imagen con la simulación que permite el software, que tenemos en el frente y laterales 2 artefactos de 90 watts, y en el fondo 5 reflectores de 180 watts. Y para iluminación de emergencia, la idea era obtener un lux mínimo, con lo cual con 18 artefactos lo estamos logrando. Otra vez sería una imagen, digamos, de la simulación en el programa. Bien, ahora resta definir cómo es el esquema de distribución y comando de la iluminación. Básicamente nos fijamos en lo que es el análisis de la iluminación interior, ya que tenemos gran cantidad de luminarias y bueno, es un gran área para iluminar. La idea es sectorizar la iluminación, es decir, vamos a generar zonas de iluminación que se van a poder comandar una independientemente de la otra, y lo que va a traer como positivo es el hecho de apuntar, digamos, a la eficiencia energética, a un ahorro energético, pudiendo apagar aquellas zonas que no se requieran, y en consecuencia de esto aumentar la vida útil de los artefactos. Se analizan dos tipos de alternativas de distribución y comando, y luego definimos los aspectos técnicos, digamos, y desde el punto de vista del costo, nuevamente para ver cuál llevamos a cabo en este desarrollo, digamos. Tenemos acá una zona ejemplo, determinada a partir de la disposición obtenida en el cálculo lumínico de luminarias, y colocamos un tablero de iluminación tentativo también. Esta alternativa consiste en circuitos monofásicos que llegan a la zona, y bueno, que se van a derivar en cierta cantidad de filas de luminarias. Tenemos en negro la fase S, en marrón la fase R, y los conductores resultantes, nuevamente bajo los criterios de corriente admisible de los cables y caída de tensión máxima permitida, que en lo que es alumbrado es del 3%, obtenemos los conductores mostrados para lo que es el cable proveniente del tablero de iluminación, un cable tripolar de 6 milímetros cuadrados, y las derivaciones con cable tripolar de 2,5 milímetros cuadrados, considerando un conductor para lo que sería protección o tierra. En lo que es el esquema de alimentación y comando, vemos un contactor de cabecera que mediante el comando de su bobina vamos a alimentar, digamos, a los circuitos mencionados, y cada circuito posee su protección diferencial y termomagnética. En cuanto al comando, tenemos una selectora que va a ir colocada en la puerta del gabinete, lo cual proporciona mayor seguridad a la hora de comandar la iluminación. La selectora tiene 3 posiciones, una en apagado, otra en manual y otra en automático. Y el modo en automático lo haremos con un sensor fotocontrol, que bueno, que el contacto se dará alimentación a la bobina de nuestro contactor
cuando se requiera, digamos, de acuerdo a los niveles de oscuridad. Bueno, como no vamos a colocar un sensor fotocontrol por zona, lo que se hace es intercalar con el contacto del sensor fotocontrol un relé de múltiples contactos, la bobina un relé de múltiples contactos, que hará actuar, digamos, alimentar la bobina de nuestro contactor cuando la selectora esté en modo automático. Bien, como beneficios de esta alternativa, bueno, tenemos una gran flexibilidad a la hora del armado de la zona. El hecho de tener térmicas bipolares hace que podamos subsectorizar aún más la zona, lo cual eso es, digamos, conveniente. Y también el hecho de tener diferenciales, digamos, por circuito, hace que si tenemos alguna falla de aislación en alguno de los circuitos, la zona no quede totalmente apagada, sino que se vea afectado, bueno, el circuito en cuestión. Y además el hecho de tenerlo así separado, digamos, permite diferenciar la falla y agilizar lo que es tiempo de búsqueda de la falla y tiempo de restauración del sistema. Como aspecto negativo, es una inversión en cables considerable. Vemos que bueno, las secciones habían dado bastante elevadas y también considerar que van a provenir a la zona más conductores, digamos, desde el tablero de iluminación. Como alternativa número 2, tenemos bueno, la misma zona ejemplo, pero ahora tenemos un circuito trifásico que proviene del tablero de iluminación. Y vamos a derivar en las filas de luminaria la fase, la fase correspondiente con el neutro y un conductor de protección, en orden consecutivo, digamos, a RST, de manera de mantener el equilibrio de fases. Los conductores resultantes son, bueno, para lo que es el circuito troncal que proviene el tablero de iluminación, un cable tetrapolar de 4 milímetros cuadrados y las derivaciones en cable bipolar de 1,5 milímetros cuadrados y habría que sumar un cable de protección. El comando es idéntico al anterior, la alimentación cambia, ahora tenemos un diferencial tetrapolar en serie con una térmica tetrapolar. Como beneficios de esta alternativa es una menor inversión en cables, vemos que, bueno, y de sección menor, o sea, tenemos menores conductores que vienen desde el tablero de iluminación y de menor sección, eso hace que tengamos una menor inversión en cables. Como aspecto negativo hay una menor flexibilidad a la hora del armado de las zonas, si queremos mantener el orden, el equilibrio de fase vamos a tener que considerar de 3 filas en 3 filas en la adecuación. Y bueno, el hecho de que tengamos térmicas tetrapolares no nos permite subsectorizar la zona, como en el caso anterior. Por ahí podríamos considerar agregar al esquema térmicas unipolares para lo que es comando, pero sin embargo no estaríamos salvándonos del otro problema que tenemos, es que ante una falla de aislación actuaría el interruptor diferencial y la zona quedaría totalmente apagada. Además, bueno, la búsqueda de la falla sería más complicada, ya que el circuito es mayor, digamos, tenemos mayor cantidad de puntos susceptibles, digamos, a una falla. Y bueno, es un hecho que hay que considerar, dado la cantidad de luminarias y la altura de montaje, ¿no? Que bueno, va a complejizar lo que es la restauración del sistema. Bien, dicho esto, decidí elegir la alternativa número 1, ya previendo que la inversión iba a ser mayor, ahora vamos a ver la diferencia, pero ponderando las cuestiones técnicas que me parecieron favorables en cuanto al armado de las zonas, la posibilidad de subsectorizar la zona, el hecho de que sea un diseño simple o intuitivo para tareas de mantenimiento, tanto en lo que es tablero como campo, y sobre todo en cuanto a falla de aislación, la posibilidad de diferenciar la falla y agilizar los tiempos de restauración del sistema, me pareció un aspecto importante. Y bueno, como diferencia sí tenemos una diferencia del 30% de la alternativa 1 respecto a la alternativa 2. Pero bueno, en este punto decidí priorizar los aspectos técnicos. Bien, definidas las cargas, es que se determina la potencia conectada, vemos un listado con las distintas cargas de alumbrado de fuerza motriz, con factores de utilización y simultaneidad, para acercarnos, digamos, a la demanda, digamos, que vamos a tener. Y además se consideran 3 alimentadores de reserva, de 25 amperes trifásico cada uno para lo que es cargas puede ser de oficinas, o bueno, algún taller de mantenimiento, equipo de climatización y demás. La potencia aparente total es de 83,7 kVA con un factor de potencia de 0,87, con lo cual en principio no se requeriría corrección del factor de potencia, ya que bueno, en Buenos Aires se exige que sea mayor o igual a 0,85. Y bueno, además considerando un 20% para una expansión futura del sistema, es que definimos nuestro transformador que va a componer la subestación de 100 kVA, bueno, algunos otros datos de interés también del transformador se muestran, y lo que es la subestación, la obra la lleva a cabo la empresa distribuidora de Sur, y bueno, se trata de una subestación tipo aérea realizada sobre el monoposto.
Este sería un plano con la ubicación de la subestación, la caja de medición. Ya aparece un tablero principal que no puede estar a más de 2 metros de la caja de medición. Y lo que es la ubicación, digamos, del tablero general de baja tensión, la procedemos a realizar mediante el método del centro de carga. Bueno, este método es un método que es análogo a lo que es el centro de masa y permite ubicar, digamos, en nuestro tablero en función de la distribución de energía en la posición más conveniente. Para realizar el cálculo lo que se hace es utilizar las fórmulas del método del centro de masa, reemplazando las masas por la potencia aparente de las cargas. Aplicándolo a nuestro sistema, planteamos lo que es el sistema de eje de referencia con el origen en la toma de energía, y bueno, procediendo a realizar los cálculos es que se obtiene que el centro de carga se encuentra aproximadamente en lo que es el centro de la nave. Pero bueno, considerando que no es una posición funcional desde el punto de vista del montaje eléctrico y de la distribución de la energía, lo que hacemos es trasladar ese punto a lo que es la pared de la nave, digamos la pared del frente de la nave, y allí colocamos nuestro tablero general. También tenemos en cuenta otros tableros, como es el tablero seccional de iluminación, que contiene todos los circuitos de alumbrado, y el tablero seccional de rampas y bombas, que va a dar alimentación a lo que es tablero de rampas y tablero de bombas. Tenemos la ubicación con los tableros mencionados. Y bueno, tenemos un esquema unifilar de lo que sería el tablero general, también el tablero principal, donde se muestran los circuitos, digamos, seccionales y terminales. Del tablero general tenemos lo que es el circuito para alimentar el tablero seccional de iluminación, los grupos corrientes, canal de rampas y bombas y grupo de portones. Bien, en lo que respecta a circuitos y sección de cables, bueno, como herramienta de selección de los cables de los distintos circuitos seccionales y terminales, se utiliza el catálogo de fabricantes de cables tipo subterráneo de la marca Premium. Todos los cables son de tipo subterráneo, los utilizados en instalación, del cual sacamos los parámetros eléctricos de los cables y también la capacidad de conducción de los cables en base a montaje, agrupamiento y temperatura de servicio. También se utilizan fórmulas de cálculo de caída de tensión, tanto para circuitos monofásicos como trifásicos, considerando las caídas máximas admisibles, digamos, que ya habíamos mencionado, lo que es 3% alumbrado y 5% fuerza motriz. Vamos a ver rápidamente el recorrido de los circuitos para no extendernos demasiado. Tenemos lo que es iluminación interior con las zonas definidas y bueno, con el criterio definido también en lo que es la distribución de la energía, con la utilización de circuitos monofásicos. Muestran también las secciones resultantes a partir del cálculo. Iluminación exterior, utilizamos el criterio trifásico que habíamos analizado anteriormente, con dos circuitos trifásicos vamos a proceder que definimos, y bueno, la posición de cada artefacto se derivará a la fase neutro y un cable de protección, digamos, correspondiente. Bueno, secciones resultantes, lo que es iluminación de emergencia, con un simple circuito trifásico podemos dar alimentación a todos los equipos de iluminación de emergencia. Tablero seccional de iluminación, lo primero que hacemos es definir la corriente asignada del tablero, considerando las cargas de alumbrado y una reserva para una expansión futura. Y bueno, el cable resultante que proviene del tablero general es de un cable tetrapolar de 16 milímetros cuadrados. Tablero de toma corriente, también habíamos definido ya el criterio de distribución. Acá mostramos lo que sería un recorrido. En total son 6 grupos de tableros de tomas, con las secciones resultantes, los conductores. Y lo que es, bueno, tablero de bombas, parte un circuito monofásico desde el tablero seccional de bombas, que es rampa, definimos 3 grupos a los cuales partirá, digamos, 3 circuitos trifásicos desde el tablero seccional de rampas y bombas. Bueno, mostramos nuevamente ya secciones mínimas, 2,5 milímetros cuadrados. Y por perdón, tenemos el tablero seccional de rampas y bombas, nuevamente definimos las cargas que tiene el tablero, para definir la corriente asignada, provendrá el circuito del tablero general, con un conductor de 4 por 6 milímetros cuadrados, tipo subterráneo, y portones, realizamos 2 grupos nuevamente, con 2 circuitos trifásicos que van a llegar a cada grupo de portones para dar alimentación. Por último tenemos el tablero general, definimos bueno, la corriente del tablero 152 amperes por fase aproximadamente,
El cable proviene del tablero principal, canalizado en ducto existente de PVC de 4 pulgadas, y la sección resultante es un cable unipolar de 95 milímetros cuadrados por fase y uno de 50 milímetros cuadrados para el neutro. Y ahí vemos algunas imágenes de lo que es la cometida subterránea con alguna representación de lo que es los cables dentro del ducto. Bueno, definidos los recorridos, es que definimos las canalizaciones. Se definen bandejas, portacables y caños. Para lo que es bandejas, utilizamos como herramienta de selección, bueno, catálogo de fabricante y el criterio de selección dado en la norma EA de instalación eléctrica en inmuebles, que bueno, es la 9364-7-771, que para definir el ancho de la bandeja realizamos la suma de los diámetros externos de los cables y una reserva del 20%. Y además tenemos en cuenta que no podemos tener más de una capa de cables multipolares en la bandeja. Y lo que es caño, nuevamente catálogo de fabricante, y criterio de selección es que no podemos superar, digamos, el 35% de la sección interna del caño en cuanto a la ocupación. Lo que es bandejas, canalización perimetral, se utilizan las correas de la nave, que por su perfil constructivo hacen las veces de bandeja de fondo sólido de 200 milímetros de ancho, y el resto de bandejas a utilizar son de tipo perforada. Bueno, vemos un plano con el trazado de bandeja, donde aparece lo que sería una montante de 600 milímetros de ancho, de tablero general, una bandeja central de 450 milímetros de ancho, derivaciones en 100 milímetros de ancho para lo que es tableros de tomas y equipo de iluminación de emergencia, y por último, un tablero seccional de rampas y bombas. Bueno, un resumen de las bandejas utilizadas. Y en cuanto a correas, vemos acá una imagen con las correas mencionadas, la altura a la que se encuentran, y se utilizan las correas a 4,5, a 6 y a 7,5 metros, dependiendo de la carga a la que queramos alimentar, ¿no? Algunos accesorios de montaje, como ménsulas y soportes de suspensión en G de bandejas. Lo que es caños, lo que es iluminación interior, se determina utilizar caños de acero liviano de 7 octavos de pulgada, diámetro nominal. Este sería un plano de distribución de caños. Algunas correas no las utilizamos, como podemos ver en este plano, ya que se encuentran reforzadas, con lo cual se complejiza, digamos, fijar tanto los caños como los artefactos de iluminación. Accesorios de montaje, bueno, grampa Cisagrip. En la posición de cada artefacto consideramos colocar una caja rectangular con bastidor y tomacorriente de 10 amperes para lo que es conectar y desconectar fácilmente los artefactos. Tenemos un típico de montaje. Iluminación de emergencia exterior, ya con caño galvanizado, las bajadas que realizamos, 3/4 de pulgada de diámetro nominal y grampa medio mega para fijar los caños a las correas, digamos, de la nave. Lo que es rampa, portones y tablero de tomas, similar, pero con 7 octavos de pulgada de diámetro nominal, y tableros de toma corriente, como van a estar colocados, digamos, en las columnas de la nave, lo que se hace es soldar perfil a la estructura, y con grampa Olmar lo que hacemos es fijar, digamos, los caños al perfil. En cuanto a lo que es cortocircuito, la idea era obtener la corriente de cortocircuito a la entrada del tablero principal y a la entrada del tablero general para determinar el poder de corte de nuestras protecciones eléctricas. En el cálculo se utiliza lo que es la norma EA 9909, que está basada en el estándar europeo, y lo que se define es, bueno, el esquema de acometida de la nave para determinar el esquema de impedancias equivalente, digamos, con las distintas impedancias que limitan el cortocircuito, digamos, en los puntos de cálculo de interés. Tenemos, bueno, la impedancia de la red, la del transformador, la impedancia de la línea de alimentación de la distribuidora eléctrica y la impedancia de nuestro cable de alimentación al tablero general. Como fórmula de cálculo tenemos la que permite calcular el valor eficaz de la corriente máxima presunta, digamos, de cortocircuito, en la que interviene un factor C que depende del voltaje de alimentación del sistema. Bueno, C en este caso es 1,05, la tensión del sistema y la impedancia equivalente, que va a ser la suma de las impedancias que limitan el cortocircuito, como dije anteriormente, hasta el punto de cálculo. Para no, bueno, calculando lo que es, mediante la fórmula respectiva, las impedancias que intervienen, es que se obtienen los resultados que vamos a ver ahora, en lo que es corriente de entrada al tablero principal, una corriente de cortocircuito de 3,8 kA, y a la entrada del tablero general, una corriente de cortocircuito de 3,52 kA. Si queremos obtener la corriente en otro punto de interés, en mi caso a la entrada de tableros seccionales, por ejemplo,
podemos hacer uso de las tablas de orientación brindadas en la norma ya mencionada, en la que ingresamos con la corriente de cortocircuito aguas arriba, y el circuito utilizado, digamos, el conductor, perdón, del circuito en cuestión hasta el punto de cálculo, y obtenemos la corriente de cortocircuito aguas abajo, digamos. Verificando la línea principal en lo que es, digamos, el cable de acometida al tablero general, tenemos la fórmula de la sección mínima, que nos va a determinar a ver si nuestro cable seleccionado soporta la circulación de la corriente de cortocircuito hasta que actúe los dispositivos de protección. En la fórmula que vemos, bueno, está involucrada la corriente de cortocircuito calculada, una constante K que depende del material del cable en cuestión, y un tiempo T que sería la duración del cortocircuito. Bueno, asignando los valores correspondientes, siendo conservativo en el tiempo un segundo, es que obtenemos una sección mínima de 30 milímetros cuadrados, con lo cual estamos muy por encima de nuestro cable en cuanto a la sección mínima, digamos. Por lo tanto, verifica. Y bueno, en cuanto a las protecciones, como criterio de selección, consideramos el hecho de que la corriente nominal de los dispositivos de protección sea mayor o igual a la corriente de carga del circuito en cuestión, y menor o igual a la corriente admisible de cable en régimen permanente, y por otro lado, que el poder de corte de las protecciones sea superior a la corriente de cortocircuito, también que hemos calculado anteriormente. Y bueno, se seleccionan interruptores automáticos, también termomagnéticas, fusibles, y se seleccionan también dispositivos de protección diferencial para lo que es contactos indirectos. Se abordan en la selección los conceptos de selectividad, más que nada amperométrica, ya que todas las unidades de control de los dispositivos utilizados en lo que es el umbral de disparo magnético no es regulable. Disparo magnético o por cortocircuito. Bueno, vamos a ver rápidamente lo que es la composición de los distintos tableros. Tenemos un tablero principal con un interruptor automático de entrada de 160 A y 25 kA de corte, asociado a él un encuentro en aguas abajo. Este sería un topográfico del tablero realizado con los bloques de fabricante. Genrod es la marca de los gabinetes y bueno, el equipamiento eléctrico es Schneider. El tablero general, un interruptor de cabecera idéntico al anterior, las termomagnéticas son curva C de 4,5 kA de corte y protecciones diferenciales de circuitos terminales de 300 mA de sensibilidad. Lo que es tablero seccional de iluminación, bueno, un seccionador manual de entrada de 63 A, tetrapolar, y termomagnéticas curva C de 4,5 kA de poder de corte y diferenciales de 30 mA. Este es un topográfico de lo que es los primeros dos módulos, tablero general, y el tercer módulo correspondiente al tablero seccional de iluminación. Lo último que vemos sería la bandeja montante, digamos, que van a contener todos los circuitos. Con un detalle del módulo de entrada, con los testigos de tensión, tanto de red, barras. En el futuro, la posibilidad de colocar para un grupo electrógeno. Un pulsador de emergencia asociado a una bobina de apertura del interruptor de entrada para cortar el suministro de energía eléctrica. Las selectoras de comando de iluminación, y bueno, el interior del tablero diseñado con la disposición de los distintos elementos. Bueno, vemos acá el detalle constructivo, digamos, del tablero. Y lo que es tablero seccional de rampas y bombas, por último, un seccionador manual de 40 A de cabecera con termomagnéticas de 4,5 A curva C, kiloampere, perdón, y diferenciales de 30 mA. Acá tenemos un detalle del tablero, digamos. Bien, y por último, digamos, en lo que es el diseño eléctrico tenemos el sistema de puesta a tierra. Bueno, lo que hay que hacer, digamos, en principio para definir nuestra puesta a tierra es definir qué esquema de conexión a tierra es el que vamos a utilizar en nuestra instalación. Recordando que el esquema de conexión a tierra clasifica nuestra instalación en cómo se conecta a tierra la red de alimentación y cómo se conecta a tierra las masas eléctricas. En nuestro instalación eléctrica en inmuebles define los esquemas de conexión a tierra permitidos en nuestro país. Tenemos el esquema TT, que esto sería un fragmento tomado de la norma, en el cual, bueno, el neutro de nuestro transformador lo conectamos a tierra, componiendo lo que se llama tierra de servicio, y las masas eléctricas se conectan a otra tierra, que es independiente de la anterior, mediante conductores de protección y un electrodo de tierra, que es la llamada puesta a tierra de protección. Este esquema es obligatorio para los inmuebles que toman alimentación de la red pública de baja tensión. Se caracteriza por una corriente de falla de baja magnitud, estamos hablando de, puede ser 20, 30, 40 amperes, dado la impedancia del lazo de falla, que básicamente está
digamos, limitada la corriente de cortocircuito por lo que son las resistencias de puesta a tierra, que ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Y en estos esquemas es obligatorio el uso de dispositivos de protección diferencial para lo que es contactos indirectos. Otro de los esquemas que se permite es el TS, que vemos también en un fragmento de la norma con cómo se construye, digamos, el esquema. Tenemos una puesta a tierra de servicio, pero ahora las masas eléctricas no se conectan a tierra, sino que se conectan al punto neutro de nuestro sistema de alimentación, digamos. Variantes del esquema TN es el TNC y el TNCS. En el TNC, el conductor de neutro y el conductor de protección están combinados en un conductor PEN, y el TNCS es una combinación de lo mencionado anteriormente, tanto, o sea, TNC y TNS, digamos. Estos están prohibidos en nuestros inmuebles. Básicamente por los problemas que genera el TNC, que, por ejemplo, al estar, digamos, la masa, el neutro conectado a la masa, digamos, a ser el mismo conductor, ese PEN, los diferenciales no actúan. Si tenemos un corte en el conductor PEN, la masa puede quedar sometida a la tensión de fase, con lo cual, bueno, es peligroso y por eso no se tiene en cuenta, digamos. Volviendo al TNS, bueno, la corriente de falla de aislación tiene valores importantes del orden del cortocircuito. Esto básicamente es por la baja impedancia del lazo de falla, que en general son todas partes conductoras, digamos. Tenemos como dispositivo frente a lo que es contactos indirectos, se utilizan dispositivos frente a sobrecorrientes, digamos, ya sea fusibles o termomagnéticas, interruptor automático, ya que, bueno, debido a esto, digamos, hay que tener en cuenta el valor de la corriente de defecto para asegurar que los dispositivos actúen. Eso es un factor a tener en cuenta. Podemos utilizar diferenciales considerando que el poder de corte de los diferenciales, por lo menos los que se encuentran en el mercado estándar, digamos, tienen un poder de corte acotado que anda entre los 500 amperes o 10 veces la corriente nominal según lo que sea superior. Con lo cual, si por ahí quiero realizar la apertura de una corriente de falla elevada, se puede llegar a sufrir daño, digamos. Y el último esquema es el IT, que tenemos dos variantes, uno de elevada impedancia, que bueno, conectamos a tierra neutro de transformador a través de una elevada impedancia, que puede ser entre 1000 y 2000 ohms, y aislado totalmente de tierra, la otra alternativa. Las masas eléctricas sí se conectan a tierra, componiendo lo que sería la puesta a tierra de protección. Se caracteriza por un primer defecto de muy bajo valor, lo que permite la continuidad del suministro de energía. Por ahí se lo utiliza en lo que es salas hospitalarias o en la industria, algún proceso muy complejo que requiera la continuidad del suministro eléctrico. Y bueno, dicho esto, es que requiere personal calificado monitoreando constantemente la aislación para, digamos, chequear que si surge algún defecto y restaurarlo, digamos, en consecuencia. Entonces, analizados los esquemas permitidos en nuestros inmuebles, es que decidí utilizar el esquema TT, priorizando lo que es el bajo valor de la corriente de falla, pudiendo utilizar diferenciales para despejarla, digamos, asegurar tensiones de contacto seguras. Y respecto a la continuidad del servicio frente a lo que sería un esquema IT, digamos, utilizar diferenciales en los distintos circuitos terminales de manera de diferenciar la falla y bueno, y de esta manera poder maximizar lo que es el suministro de energía, digamos. El esquema TT se logra vinculando la barra de puesta a tierra del tablero principal con la barra de puesta a tierra del tablero general a través de un conductor de protección, y de la barra de puesta a tierra del tablero general partirá un conductor de protección principal o colector al que se conectarán las distintas masas eléctricas con sus conductores de protección respectivos. Y la barra de puesta a tierra del tablero principal se conecta a tierra a través de un conductor de puesta a tierra y electrodo de tierra, componiendo la puesta a tierra de protección de instalación, que estará caracterizada por una resistencia de puesta a tierra. Bien, analizando un poquito más en profundidad el esquema TT, habíamos anticipado de que la corriente de falla es de bajo valor, pero esto no significa que las tensiones de contacto que se generen sean, digamos, no sean peligrosas, aún con una instalación de puesta a tierra, y esto lo vamos a ver en esta representación. Tenemos una persona en un esquema TT que está en contacto con una masa que está bajo tensión. En caso de que no tengamos una puesta a tierra, el lazo de falla incluye a la persona y esta está sometida a 220 volts, con lo cual es una tensión muy peligrosa. Y en el caso de que tengamos una puesta a tierra realizada, la persona no estaría incluida en el lazo de falla, pero estaría sometida a una diferencia de tensión generada por la circulación de la corriente de defecto con la resistencia de puesta a tierra.
Esta corriente se puede estimar despreciando lo que es la parte conductiva del lazo de falla y teniendo en cuenta las resistencias de puesta a tierra, lo que sería la de protección, un valor típico 5 ohm, y la de servicio, un valor típico 1 ohm. Aplicando la fórmula obtenemos que es de 36 amperes aproximadamente y genera una tensión de contacto presunta de 183 volt, con lo cual sigue siendo peligrosa. De acá es que se deriva que debemos utilizar el dispositivo de protección diferencial de manera de asegurar tensiones de contacto seguras, recordando que bueno, la tensión de contacto segura en nuestro país, según la Ley de Seguridad y Higiene en el Trabajo, es de 24 voltios. Y que por más que tengamos una instalación de puesta a tierra bien realizada, esto no va a asegurar, digamos, la vida de las personas. En cuanto a la selección de los conductores de puesta a tierra, bueno, la idea de estos conductores es darle camino, digamos, a la corriente de defecto y, bueno, que circulará hasta que actúe el dispositivo de protección diferencial. La norma de instalación eléctrica en inmuebles propone una tabla de selección de conductores de protección en base a los conductores de línea del circuito, también una fórmula de sección mínima si queremos ajustar el cálculo, y con estos criterios es que definir los distintos conductores de protección de nuestra puesta a tierra, digamos. Y bien, por último tenemos la resistencia de puesta a tierra, que por ahí hoy en día todavía hay como confusión en cuanto al valor que tiene que tener, que por ahí se deriva de lo que es la norma IRAM 2281, que establece que el máximo tiene que ser de 10 ohm, pero lo que tenemos que mirar a nuestros inmuebles es la norma EA de instalación eléctrica en inmuebles, tenemos la 90364, que establece que el valor máximo de la resistencia de puesta a tierra va a depender de los dispositivos de protección diferencial que estemos utilizando, de la sensibilidad. Nos dice que tomemos esta tabla que está tomada de la norma, que miremos la columna 3, que asegura tensiones de contacto de 12 volts, como que agrega un factor de seguridad de 2, con las unidades diferenciales que se determina que el valor máximo es de 40 ohms. Dicho esto, seleccionamos nuestro electrodo de tierra, una jabalina de acero cobre con sus dimensiones en cuanto a diámetro, 3/4 de pulgadas y longitud 1500 milímetros, considerando la fórmula de cálculo de la resistencia de puesta a tierra, digamos, teniendo en cuenta la resistividad del terreno circundante, es que la resistencia resulta de 5 ohm, con lo cual estamos muy por debajo del máximo exigido. Bien, y por último, en lo que respecta a los materiales, la idea no era mostrar los distintos listados de materiales, sino podría agruparlos en distintos ítems. Tenemos lo que es tableros eléctricos, que comprende protecciones eléctricas, bueno, contactores, selectoras, testigos de fase, borneras, cable canal, etc. Implica un 14% de lo que es inversión en materiales. Lo que es gabinetes, las envolventes, perdón, de los tableros mencionados, un 7%. Los cables para lo que son los circuitos seccionales y terminales, un 27%. Canalizaciones, un 12% de la inversión total. Por ahí ahorramos bastante utilizando la estructura de la nave. Accesorios de conexión 2%, lo que es bueno, cajas de paso, alguna bornera de paso o bueno, no sé, ficha toma corriente y demás. Puesta a tierra un 4%, que implica conductores de protección, electrodo de tierra, la cámara de inspección. Y por último, un 34% en lo que es luminarias. Bien, ahí es que concluye, digamos, todo el desarrollo del proyecto, y es que, bueno, se pueden arribar a algunas conclusiones del trabajo realizado. Básicamente, en lo que es el diseño de sistemas de distribución, para este y para todos, hay que tener en cuenta tres factores fundamentales, que es la demanda de energía eléctrica, saberla estimar, digamos, la actual y la futura, la seguridad en la instalación, tanto para los elementos componentes como para las personas, asegurando la protección frente a contactos indirectos y directos también, y la evaluación económica, que bueno, dependerá de la aplicación, a ver qué medidas tomamos, digamos, y cuál es la metodología que llevamos a cabo y qué materiales utilizamos. Por ahí la idea es encontrar un equilibrio entre estos tres factores, priorizando lo que es la demanda de energía eléctrica y la seguridad, y es así que vamos a lograr, digamos, un diseño adecuado. ¿Alguna otra conclusión del trabajo realizado? Bueno, en lo que respecta a los tableros de tomacorrientes, en principio la idea es saber dimensionar los tableros en base a las cargas para no sobredimensionar el resto del sistema. La posibilidad del agrupamiento de los tableros permite, como vimos, una menor inversión en lo que es cables, bueno, mayor espacio disponible en canalizaciones y gabinetes, siempre contemplando la posibilidad del agrupamiento en cuanto a cantidad y disposición, digamos, que tengamos.
En cuanto a la iluminación, bueno, vimos la comparativa entre LED y mercurio halogenado, que puso por ahí en evidencia lo que es la ventaja del LED en cuanto a ahorro energético, vida útil, y lo que es la baja depreciación del flujo luminoso. Como método de cálculo lumínico, bueno, el método de las cavidades zonales es un método adecuado de cálculo, siempre contemplando las limitaciones que presenta en cuanto a la información que nos tiene que brindar el fabricante. Por eso que hoy en día hace que el software sea, bueno, un método de cálculo mucho más versátil, funcional, digamos, y más preciso. Y bueno, en cuanto a la sectorización en lo que es iluminación de grandes áreas, hay que tenerla en cuenta, ya que, bueno, apunta a la eficiencia energética, bueno, pudiendo apagar aquellos luminarias que no se requieren, la posibilidad, digamos, en lo que es el comando y distribución de utilizar circuitos monofásicos, que permite la flexibilidad que estuvimos viendo, y el hecho de utilizar diferenciales por circuito hace que tengamos la capacidad de diferenciar las posibles fallas de aislación que ocurran, y de esta manera poder, digamos, restaurar el sistema más rápidamente en cuanto a la búsqueda de las fallas, digamos. Y por último, en cuanto a la seguridad, bueno, recorrimos los distintos esquemas que se permiten en nuestro país. Y bueno, la importancia en un esquema TT de utilizar dispositivos de protección diferenciales, que bueno, son los únicos que nos van a asegurar tensiones de contacto seguras y bueno, y salvar la vida de las personas en nuestra nave, digamos. Y bueno, hay una frase final que bueno, que se valoriza haber realizado este trabajo en el marco, digamos, de lo que es el ambiente laboral, ya que bueno, se pueden aprender otras cosas, además de los conocimientos adquiridos académicamente, que bueno, eso le dio un plus, digamos, al desarrollo del proyecto en cuanto a técnicas nuevas aprendidas, o lo que es el conocimiento del mercado en cuanto a materiales para llevar a cabo las distintas instalaciones, digamos. Y bueno, ahí finaliza, digamos, la presentación.